Como psicóloga yo me pregunto, ¿quién está acompañando a los adolescentes hoy, no? Adolescencia es una serie de Netflix que salió hace muy poco. Son 4 capítulos de 1 hora, es muy cortita. Y esta pone sobre la mesa justamente estas ausencias. La del adulto que escucha, la del sistema que contiene y la del entorno que da sentido. Quiero decirles que esto tiene spoilers, que por favor, si no la han visto, la quieren ver y no quieren spoilers, no lo vean ahorita y lo ven luego, guárdenlo para que lo vean luego. Adolescencia definitivamente no es solo una serie, es algo que nos da una radiografía de lo que pasa emocionalmente cuando no se atienden estas emociones y no tienen un espacio y todo termina estallando. Vamos por partes. Yo creo que la primera parte efectivamente es el hogar. Después pasaremos al colegio, después pasaremos al tercer episodio que es la entrevista con la psicóloga y qué es lo que pasa con el tema de las redes, ¿sí? Entonces, vamos a la primera parte, que es la casa. ¿Con qué nos encontramos en un primer capítulo, no? Con el arresto de Jamie. ¿Qué pasa con Jamie, no? Parece que está siendo acusado por haber asesinado a una niña. Esto en el primer capítulo queda totalmente develado, sí, es decir, en ese primer capítulo ya nos muestran que esto pasó. Yo creo que no queda como espacio para esa duda de si pasó o no pasó. De hecho, en entrevistas con el mismo director, comenta que esto queda claro en el primer capítulo justamente para que no quede la duda o no se centre la serie en estos aspectos de si esto sí pasó, si esto no pasó. Esto sí pasó. Jamie mató a esta niña. Y dicho por el director, hay un video que lo confirma, es decir, todo está ahí para que entendamos que Jamie sí hizo esto. Ese primer capítulo nos damos cuenta que efectivamente hay una familia, mamá, papá, hija mayor e hijo menor, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? De primera entrada lo que vemos es todos muy conmocionados porque no pueden creer que Jamie haya hecho algo de este estilo y genuinamente deciden creerle. ¿Por qué? Porque es su hijo, ¿sí? Yo creo que es muy difícil como padres pensar que los hijos son capaces de hacer cosas como de este estilo, pero a veces sí pasa. Y es muy lamentable. Y el sufrimiento de los padres es muy genuino. Además que Jamie también les está diciendo que esto no pasó, que esto fue un malentendido, que él no es capaz de hacer esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, que como papás también están en esa posición de querer apoyar, de querer escuchar, de creerle. Sí, yo creo que eso también es difícil como no dejarlo de lado. ¿Qué nos muestran los siguientes capítulos? Una familia bastante funcional, o sea, bastante no patológica, ¿sí? No es esta familia como psicotizante o donde hay consumo de sustancias u otro tipo de cosas, ¿no? Sí nos encontramos con un papá que tiene unas dificultades muy grandes para contener sus rabias. Y tenemos a un papá que sí tiene dificultades, pero es un papá que también le haría muy bien ir a terapia. Es decir, no es un papá perdido, que ya no hay más nada que hacer por él, no. Es un papá que sí se cuestiona cosas, que piensa en su propia paternidad, que piensa también en la paternidad que él vivió con su padre. Es un papá que puede traer a la mesa la reflexión. Yo creo que esto se ve en el último capítulo cuando ellos dos están hablando, que tienen una vida ahora muy difícil, que terminan estando estigmatizados por toda la comunidad. Yo creo que eso también es muy duro porque no es solamente el duelo y lo duro de la pérdida de un hijo que ahora está tras las rejas por un delito que no es un delito menor, sí, o sea, desvivir a alguien yo creo que no es un delito efectivamente menor, siendo un niño tan joven, ¿no? Yo creo que eso a mí me sorprendió que estos padres siguieran juntos, ¿sí? Y yo cuando vi que siguieron juntos dije, bueno, está bien. O sea, qué difícil y qué duro debe haber sido atravesar esto, y ese último capítulo no tiene pérdida en ninguna parte, ¿sí? Yo creo que cuando habla y se pregunta si pudieron haber hecho mejor, si pudieron haber estado más, yo creo que sí. Creo que esta serie no trata de culpabilizarlos, pero sí creo que también muestra como que, bueno, es que los padres también tienen que estar un poco más presentes en qué es lo que hacen y qué es lo que ven los hijos, ¿no? Yo creo que esa parte ha sido muy, muy importante y a veces se maneja desde la ausencia, ¿no? O sea, se piensa que porque los hijos están dentro de la habitación no les va a pasar nada, es decir, no están en la calle, no están con malas juntas, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que ahora el internet es un mundo totalmente aparte. Y ahí es donde, bueno, llegaremos en otro momento de qué es lo que ocurre en internet, ¿no? Actualmente. En conclusión, vemos a una mamá que sí termina siendo como un poco más sumisa, ¿no? Que cede ante el deseo del papá, pero creo que también entendiendo que este papá está sufriendo. Sí tenemos un papá que se desborda muy fácilmente, o sea, que no tiene otras maneras de contener su propia rabia, además de que lo acusan de pedo,
Lo cual, bueno, es una acusación muy fuerte que, bueno, que viene también, como dicho en ese primer capítulo, que había otro caso donde un niño también había hecho algo así y resulta que estaba siendo por el papá. El policía se pregunta a sí mismo como, bueno, ¿será que esto está pasando? ¿Será que esto puede estar ocurriendo igual? Se dan cuenta de que, bueno, no, pero el estigma sigue quedando porque se cree que todos los niños que hacen esto, entonces es porque hubo algún tipo de por parte de los papás, ¿no? Yo creo que en la serie esto no se muestra de esta manera. Más bien me parece que es un papá que pudiese conectar pero que estaba muy ausente, ¿sí? Tenemos a una mamá que, bueno, que siente que lo hizo bien, que siente que estuvo para ellos, que también para ellos era difícil como ver el aislamiento de su hijo, que dudaba si meterse o no meterse, de respetar su espacio. Sí, yo creo que es eso, no hay manual para ser papá y justamente es lo que hace que sea como tan difícil saber qué pudieron haber hecho mejor, qué no. O sea, yo sí creo desde una posición como de psicóloga que hay que conectar más con los hijos, particularmente en la adolescencia, que es una etapa tan difícil, tan compleja, que tiene tantas cosas por hacerse durante ese proceso. La presencia de adultos significativos, adultos que guíen, adultos que protejan, que cuiden, que den un sentido, que puedan responder preguntas difíciles, ¿sí? Que puedan contenerse emocionalmente y contener a otros emocionalmente, son muy necesarios. Muchas veces no son los mismos padres, sino maestros, papás de otros amigos, sí, pero son necesarias estas figuras de adultos alrededor de este proceso de adolescencia, ¿no? Pero en líneas generales me parece que, bueno, que tenemos una familia que es muy normie, ¿sabes? Una familia muy normal, o sea, no está tan loco pensar a un papá, ¿sabes? De estas maneras, a una mamá de estas maneras, a una hermana de estas maneras, o sea, me parece que no hay que patologizar a esta familia, o sea, creo que es una familia como muy estándar. Cuando pasamos a otros aspectos, ¿no? Algo que a mí me llama la atención es cómo se está manejando y la representación de la escuela. Es una escuela como muy caótica, muy difícil de manejar, además muy directiva de haz lo que yo te digo y ya, y creo que eso efectivamente ya no está funcionando, o sea, lo vemos muy caotizados, tenemos profesores que no tienen ningún tipo de autoridad, que casi que le ruegan a los estudiantes que dejen de hacer algunas cosas. O sea, tenemos estudiantes que, bueno, se sienten como también en muchas libertades de hacer cosas, pero a la vez se sienten como cero escuchados. Eso se ve en la escena donde, bueno, ella se queda muy sola porque era su mejor amiga, ya lo dice, y resulta que la maestra le pide que por favor que hable con ella, que le comente cómo se siente. Logra poder hablar con la maestra, resulta que la maestra lo primero que le dice, pero vamos a encontrar con quién hablar y tal. O sea, ya de ahí te das cuenta de que no están escuchando, no están sabiendo cómo contener las propias emociones para poder hacer un buen acompañamiento, sino que simplemente lo que están haciendo es, bueno, yo te mando a hablar con el terapeuta. A ver, no quiere decir que el enlace con psicopedagogía, psicología en los colegios no sea importante. Claro que es súper importante, pero también es importante darle estos espacios, especialmente cuando los niños no son de hablar. Sabía que a esta chica le costaba mucho hablar, hablan de algunos temas como de dificultades en su hogar, con su mamá, ¿no? Y esta chica intentó abrirse, pero claro, al abrirse la respuesta emocional de esta profesora es, no te puedo contener, no te puedo ayudar, así que te voy a mandar a otro. ¿Qué le queda a esta niña? ¿Sabes? Sentirse que nadie más la va a escuchar y que la única persona que la escuchaba, que era su mejor amiga, ya no está. Yo creo que esto que está pasando en este colegio también tiene que ver con unos temas más sistemáticos, ¿sí? Yo creo que debe ser unos tiempos muy difíciles para los profesores ahorita, también para los adolescentes. Atravesar la adolescencia en estos tiempos debe ser muy difícil y también para los papás. Yo sí creo que hay cambios que no se están pudiendo atajar, que todo va muy rápido, el mundo está cambiando muy rápido, hay identidades que son, bueno, nuevas, todo este tema también de la inteligencia artificial, el contenido, el acceso. Yo creo que mientras más jóvenes son las generaciones, también son generaciones que vienen con otro tipo de vivencia totalmente diferente. Ellos crecieron ya inmersos en el internet y expuestos a redes sociales desde muy temprano y se sabía que esto iba a tener algunas implicaciones. Ya mucha gente lo venía estudiando desde antes y yo creo que esta serie es una buena representación de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en ese mundo digital? Que si bien nos ha sido muy útil, claro que sí, por eso estamos aquí justamente, también hay un lado que no está tan cool, también es un lado que es peligroso, que hay niños y adolescentes que están creciendo en internet, ¿sí?
Y yo creo que eso es muy delicado. Ahora pasemos a la siguiente parte. Algo que me llamó mucho la atención es este tema de la Red Pill, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento yo quise hacer mi tesis de esto mismo, de bueno, cuál es el impacto de estas ideologías puestas en internet, que bueno, cómo se están creando estas nuevas masculinidades. Yo creo que esto es algo que la serie se basa mucho en esto, también dicho por el director. O sea, técnico, estamos criando niños que vienen escuchando como unos discursos de odio muy significativo. Y entre esas está todos estos movimientos de machistas que tienen que ver con la Red Pill, con la manósfera. Sí, tanto Andrew Tate, The Match, todos estos que son como gurús de una masculinidad, pero que es una masculinidad como muy sentida, como una masculinidad que me parece que está un poco perdida, de que es ser hombre. Yo creo que los hombres ahorita lo tienen bastante difícil, como identificarse, saber quiénes son. Sí, yo creo que aquí hay un vacío que está siendo muy importante y que se está llenando con este tipo de contenido. O sea, ¿qué significa ser hombre? Sí, yo creo que para Jamie esto fue un tema. ¿Qué significaba para él ser hombre? ¿Sí? Ser hombre en el sentido de cómo se tratan a las mujeres, cómo las mujeres me ven a mí, cómo desearía que me vieran las mujeres, si les agrado, si no les agrado, si algún día seré suficiente para que una mujer me quiera. Estar en una etapa de adolescencia, yo sí creo que el tema de que sea un adolescente tiene mucho sentido, no porque más adelante en la adultez esto no pueda pasar, no porque siendo tan joven, que la adolescencia es un momento donde estás construyendo tu propia identidad, saber quién eres, te estás planteando preguntas que son muy difíciles, estás como enfrentándote a un mundo donde no eres niño, pero tampoco eres adulto, estás en un proceso de transición muy complejo y que se vive muy desde los blancos y los negros, que todo el adolescente adolece, es decir, está viviendo cosas muy duras y que tienen que ser de alguna forma así, además que algo que caracteriza a la adolescencia es este tema de distanciarse de los padres para poder, si acaso, buscar una identidad. Entonces, claro, hace que los pares, los amigos, las personas en internet, los ídolos empiecen a ser referentes para crear esta identidad. Y aquí es donde creo que todo se puede poner un poco oscuro, porque bueno, ciertamente en el internet sí hay unas ideologías que están siendo muy misóginas, que están siendo como muy deteriorantes para los vínculos entre hombres y mujeres, que más bien hacen sentirse más perdidos, que los hacen tener como muchas más dificultades para lograr interactuar, ¿sí? Establecer mejores vínculos. Por ende, les hace sentirse mucho más rechazados, como le pasa a Jamie. Creo que lo que pasa con Katie también es una situación como muy dura, ¿no? O sea, que hayan expuesto fotos de ella, fotos de su pecho. Yo creo que eso también es una realidad que está pasando, que es muy duro. Además, con este tema de las IAs, también el crear como contenido por personas sin su consentimiento, bueno, es otro tema que estaría interesante hablar. Pero yo creo que el ser expuesta a mostrar tu cuerpo, que la reflexión de Jamie es, ya que ella está vulnerable porque mostraron estas fotos, porque la gente está hablando mal de ella, porque le están diciendo que es plana, como todas estas cosas evaluativas que ocurren en este tipo de escenarios, todos lo vieron, entonces ella termina perdiendo valor. Yo creo que esa parte es como muy importante. Y que hace que entonces él sienta que es una oportunidad porque está vulnerable, más allá de creer que él puede ser un niño inteligente, interesante, lindo, no sé, hay muchas otras cosas que hacen que Jamie pudiese haberle gustado a Katie. Intereses en común, hobbies en común, ella estaba vulnerable, entonces él podría, ¿sí?, invitarla a salir y que le diría que sí, que estaría en todo su derecho, pero la verdad es que no. Si Katie no le gustaba este chico, pues efectivamente no tenía por qué decirle que sí. Ahora, cuando ella empieza a traer a la luz todas estas cosas de, bueno, mira, este chico pensó de esta manera, tiene este tipo de creencias, cuando aparece todo este tema de los emojis del Red Pill, todo esto, que empieza a comentar sus fotos, yo sí creo que ahí habría que tener más discusiones de cómo manejar esto. Porque entiendo que ella también tiene que visibilizar que todas estas cosas están pasando, pero todavía no sé si es la manera más eficiente. Creo que es la manera que se ha encontrado, ¿sí? Visibilizar todas las situaciones de injusticia, porque sabemos que muchas cosas, a niveles legales, a niveles, sin ir muy lejos, con decirle, no sé, a una profesora, no va a pasar nada,
Sí, sí, sabemos que si lo dices a una institución con cosas más graves, no pasa nada, imagínate este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es lo que se tiene ahorita y que esperemos que en un futuro esto pueda mejorar y tener mejores opciones de cómo atender estas cosas, ¿no? Yo creo que no estamos en nuestro mejor momento de cómo atenderlas, pero es lo que tenemos por ahora. Más allá de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, creo que a mí no me compete como tal, pero sí creo que puede mejorar. Y claro, él se siente expuesto. Creo que de alguna manera él quiere como confrontarla, pero resulta que bueno, que ella no quiere nada con él, lo empuja, y ahí yo creo que también afecta mucho el tema de la adolescencia. ¿Qué pasa? Tenemos un adolescente con unos impulsos, con un reflejo de su padre de no poder contener muy bien la ira. Yo creo que eso no hay que dejarlo por fuera. Tenemos un adolescente que se identificó con lo que es ser incel, con lo que es ser rechazado, con estas cosas como de nuevas masculinidades que terminan siendo como unas masculinidades demasiado incel, como muy desvalorizadas y que, bueno, les hace pensar que entonces no van a estar con nadie. Y yo creo que todo ese cúmulo de cosas en un adolescente que no ha desarrollado su lóbulo frontal para decir esto no está bien, no lo voy a matar, yo creo que efectivamente hace que termine cometiendo esto, que traspase y transgreda todos los límites y bueno, termine matándola. Yo creo que eso es como lo más llamativo, que es efectivamente él sí lo hace, él sí se deja llevar por este odio como muy atravesado, por esta incapacidad para contener sus propias emociones y termina pasando esto, ¿no? Lo cual es súper lamentable porque yo entiendo que Katie es la verdadera víctima porque, bueno, ella pierde la vida, al igual que todos sus familiares perdieron a una hija, a una hermana, a una prima, a una amiga, a una mejor amiga. O sea, yo creo que estos son las verdaderas víctimas, pero también hay un sistema que le falló en la crianza a Jamie. Yo no puedo verlo de otra manera, o sea, creo que esto es un niño que le falló el sistema, ¿sí? Que le falló la cultura, que le falló, bueno, un poco sus padres, la escuela, que le falló todo lo que lo rodeaba, porque bueno, se crió como y se identificó, bueno, con unos referentes que están difíciles, ¿no? Que son muy inadecuados. Yo sí creo que cuando el policía está hablando con su hijo y el hijo le intenta explicar más o menos de qué va esto, cómo va la cosa, de qué se mueve, ¿no? Esto del red pill, los emojis, que eso me pareció interesante porque hay muchas cosas que no entendemos y como no entendemos decimos, bueno, no, son cosas de niños, pero que al final sí tienen como mucho significado. Es decir, el hecho de que no compartamos los mismos símbolos, los mismos significantes, no quiere decir que no sean importantes, particularmente en esas edades. Hay que escuchar mucho y hablar poco, muchas veces. Algo que le costó un poco como a este papá cuando estaba hablando con su hijo, porque efectivamente el hijo le intentaba explicar, mira papá, por donde vas no me parece lo adecuado, porque aquí hay unas cosas que tú no estás entendiendo, claramente no lo estás entendiendo, es información importante, ¿no? Entonces el papá ahí empieza como que pero no entiendo y empieza a hacer chistes y empieza como a desvalorizar un poco lo que le está diciendo, que además es como súper importante lo que le va a decir. Y claro, cuando le dice esto es como que, es que le hicieron bullying. Es como que, no, ya va, es un poco más complejo, ¿sabes? Ahí yo capaz no hubiese tomado esa decisión o esa perspectiva tan rápido. Creo que habría que ver un poco más. Pero bueno, lo que sí creo que es importante de esta escena justamente es que tenemos unos adolescentes y que siempre va a haber nuevos adolescentes, o sea, siempre va a haber nuevas generaciones de adolescentes y que se está cometiendo los mismos errores, es decir, no es que te conviertas en un chavo ruco y que hables con los mismos términos, pero sí es entender un poco, escuchar más, escuchar muchísimo, y yo creo que lo más importante es escuchar y tener genuino interés, porque hay veces que he visto a los papás escuchando y es como, ajá, sí, pero no están entendiendo nada, no les está interesando, o sea, es una cosa como muy desconectada, como muy para decir que estoy cumpliendo, y la verdad es que hay que escuchar muy activamente. Los adolescentes tienen cosas muy interesantes para decir y su realidad es como muy enriquecida, ellos tienen mucho también que aportar. Entonces yo creo que esa parte es como muy importante, que los padres escuchemos más. Sí, que escuchemos más, que estemos más atentos de lo que está pasando, que permitamos. A los adolescentes les gusta hablar, pero si se sienten amenazados no van a hablar. Entonces yo creo que esa parte es importante, ¿no? Vamos a la parte donde creo que todos queríamos llegar, que era la parte del capítulo 3, la entrevista con la psicóloga. Aquí hay mucha tela que cortar. Sí, o sea, hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo y otras cosas que creo que yo hubiese hecho diferente. Algo que me llamó mucho la atención fue que esta psicóloga ya tenía como varias sesiones con Jamie previas, creo que eran 4,
y esta era la quinta. Ella se toma su tiempo para hacer un buen informe, para hacer una buena evaluación, pero también como esa comparación y esa interacción que tiene como con el de seguridad, ¿no? Ay, el otro psicólogo hacía esto, o sea, él solo le tomó una, es como que, bueno, pero trabajamos diferente, o sea, yo creo que esa interacción que ella tiene con el de vigilancia es una interacción un poco extraña, por lo menos a mí me pareció extraña, a mí me pareció muy incómoda, o sea, lo debo admitir, era como que, ay, no, salte de ahí y ve a hacer lo que tienes que hacer. Claro, y yo creo que ella establece un buen vínculo con Jamie, ¿no? Y hace todos estos gestos como de ser amable, ¿no? De ser empática, le lleva el chocolatico, se lo lleva con marshmallows, tiene como un buen vínculo, le lleva efectivamente como el sanduchito. Yo creo que eso nos hablaba que efectivamente antes lo que estaba teniendo en las sesiones con Jamie había un buen vínculo, ¿sí? Había un vínculo interesante, un vínculo tranquilo, o eso aparentaba, ¿no? Claro, cuando empezamos a ver esta entrevista hay unas cosas que empiezan ya a sonar como raro, ¿no? Cuando él empieza como a desprestigiar este sándwich, que no es un tema de, ay, mira, es que no me gusta y ya, y listo, sino es como que, bueno, y no había de otro, y no podías traer otra cosa, y, ¿sabes? Como muy desvalorizante, como muy como muy... Que esas cosas también es muy llamativo de que ocurre, porque a ver, a ti pueden no gustarte los pepinillos y estar bien con eso, es como, ay, mira, la verdad es que no me gustan tanto, ¿sabes? No pasa nada, muchas gracias por el gesto, está bien. Yo sí creo que hay unos temas desvalorizantes ahí hacia la psicóloga. Claro, cuando nos adentramos mucho más, creo que queda mucho más en evidencia toda esta posición más retadora, donde le empieza a preguntar por los temas que había que preguntar, que eran este tema de cómo él ve a su papá, cómo ve la crianza de su papá, cómo, si se puede identificar con su papá, cómo su papá maneja la rabia, qué ocurre cuando se molesta mucho, cómo es su papá con relación con las mujeres, no solamente con su mamá, si tiene otras amigas, cómo es la propia relación de Jamie con las mujeres, si tiene amigas, si no. Yo creo que todas estas preguntas a Jamie lo movilizaron muchísimo. Creo que es donde quizás había muchas inseguridades. Recordemos que es un adolescente. A los adolescentes, una parte también es ese despertar por el interés de objetos de deseo. En este caso eran chicas, ¿no? Jamie estaba en la edad para estar interesado en estas cosas, en darse sus primeros besos, ¿no? Fíjate cómo miente diciendo, no, yo hice esto y esto, y al final dice como que no, mira, esto no pasó nada de esto, y yo creo que habla de su deseo de que pase. Yo creo que la psicóloga lo pudo atajar bien, me parece que lo contuvo hasta donde pudo, ¿no? O sea, creo que lo contuvo toda la sesión, o sea, ella no explotó, no fue particularmente hostil con él, o sea, creo que fue muy de poner límites. Sí, creo que hubo varias escenas donde ella interrumpió mucho. Había que dejar como que desplegara un poquito más. Creo que también eso puede ser porque estaba nervioso. O sea, yo creo que era un escenario para estar nervioso. Es súper normal, no me pareció nada ido de las manos. Sin embargo, yo creo que había que dejarlo que desplegara un poco más. Más bien me sorprendió que ella estuviese como sorprendida de que haya explotado, porque es que venía como una olla de presión, ¿sí? Ya se le sentía como que algo no iba bien, como de que ya se estaba molestando mucho. Me sorprende que ella se quedó como muy impactada, revienta y empieza a gritarle y empieza a insultarla. Y bueno, efectivamente termina confesando. Pero claro, ella se queda como, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estaba este niño con el que yo venía hablando en las demás sesiones? Y aparece este niño que es totalmente diferente. Y yo creo que bueno, que también ella venía como tocándole la tecla a los temas que tenía que hacerlo, ¿sí? Con respecto a todo este tema de la masculinidad, que era lo que veníamos hablando antes, ¿no? Ella pudo haber previsto que este niño iba a explotar. O sea, ya se veía que venía muy molesto, ya se veía que estaba como muy complicado lo que estaba sintiendo. Me parece que ella lo mantuvo a la altura, ¿sí? Sí creo que después de esa explosión aparecieron otras cosas como más, como muy oposicionistas, como muy retadoras, incluso como psicopáticas de parte de Jamie, ¿no? De decirle como que si tiene miedo. Y claro, ella no le responde a esto. Lo deja pasar. No es que se encoge, no es que se echa para atrás. Nada, mira, te sigo preguntando lo que te estoy preguntando. Me parece que la intervención de la psicóloga fue muy acertada. Yo también creo que Jamie ahí despliega un poco como su malestar, habla de lo que le duele, habla de lo que le está causando toda esta confusión interna, de cómo vincularse con las niñas, de que, bueno, entonces si está vulnerable, entonces yo puedo estar con ellas. Ahí queda como muy en evidencia lo inadaptado socialmente que quizás ya se estaba convirtiendo en el contacto con lo femenino, ¿no? Con ese objeto que él desea.
¿sí? Porque no es como que las desea de amiguitas, no. O sea, que él desea más a nivel, no sé, sexo afectivo, ¿sabes? Una cosa así. Entonces yo creo que esa parte sí es como muy importante. Claro, y empiezas a ver todo este contenido más misógino, por ejemplo, cuando dice todo esto de, bueno, la vi vulnerable y me pareció el momento, es como, bueno, entonces te tienes que hacer el buenito y mentir, efectivamente, para estar entre ese 80-20, ¿no? Que es que el 80% de las mujeres va a escoger el 20% de los hombres, que entonces él siente que no entra ahí, que era un pensamiento muy totalitario de la adolescencia. Él más adelante iba a tener más oportunidades con chicas, o sea, esto no tenía por qué ser así, pero sí creo que estos pensamientos como muy incel, ¿sabes? De todo este tema de celibato involuntario, ¿no? Se identificó con eso y él ya se sentía feo, que él no podía ser el objeto de deseo de nadie, que él ya no podía hacer nada de esto y que ya estaba condenado. Yo creo que desde ese sentimiento era como muy complejo para él pensar que podía tener relaciones a futuro. Entonces, bueno, yo creo que ahí termina siendo como un caldo de cultivos para muchas cosas muy horribles. Este niño sí podía terminar siendo, bueno, ya más un trastorno de personalidad de psicopatía, ¿no? Yo creo que es lamentable, ¿sí? A mí me da como, me hizo sentir como rabia en algunos momentos, o sea, me pareció que era como difícil para él también entender qué era lo que estaba pasando y la psicóloga lo manejó súper bien, de verdad, yo creo que lo manejó sumamente bien, pero bueno, ya era momento de que tenía que despedirse, eso era una evaluación y yo creo que algo que queda muy, muy explícito es este tema de cuando le pregunta si le agrada, ¿no? O sea, si le parece agradable y yo creo que es buscando esa validación en lo femenino, que yo creo que para Jamie era como muy importante y ve muchas oportunidades como que le decía, me estás diciendo entonces que soy feo, me estás diciendo... ¿Sabes? Y es como que buscaba también que la psicóloga, primero, doblegara un poco como esa manipulación, ¿no? O sea, como de, ay, bueno, no, es que tu papá no se avergonzaba de ti, ¿no? Entonces es como que ahí también yo creo que había unas cositas un poquito darks de parte de Jamie, ¿sabes? Como esta cosa más manipuladora, de esperar a que el otro se doblegue ante su victimización, ¿sabes? Que no es un sentimiento como de, bueno, es verdad, ¿sabes? Siento que mi papá siente vergüenza por mí y esto me hace sentir así asado y una capacidad para elaborarlo, ¿no? Él estaba esperando que la psicóloga literalmente le dijera, no, mira, ay, pobrecito, ¿sabes qué? No, tu papá, ¿sabes? Él no es que no se siente avergonzado de ti, él te ama. Y eso no iba a pasar. Me parece que la psicóloga no cayó en las trampas de él, para nada. Y estuvo muy bien, o sea, se contuvo muy bien hasta el final. Cuando cierra la sesión, claro que hace un despliegue de su propia emocionalidad. Yo creo que eso fue muy importante mostrarlo, porque sí, los psicólogos también sentimos, nos asustamos, nos preocupamos, nos entristecemos, o sea, toda la gama de emociones lo sentimos también. Y bueno, fuera de sesiones cuando pasa esto. Me pareció muy profesional, lo mantuvo hasta el final. Cuando cierra es cuando dice... Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Fue una escena súper difícil, a lo mejor un espacio para procesar un poco las cosas, para recomponerse emocionalmente, para respirar, para, bueno, aclarar un poco las ideas y ya llevárselas un poquito más digeridas, porque bueno, al final tiene que hacer un informe sobre esto. Y es que quizás hubiese intervenido un poquito menos cuando él estaba como más exaltado. De resto, me pareció que estuvo 10 de 10. O sea, uno lo ve desde afuera y dices, ay, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro. Uno no está ahí, así que tampoco es como que capaz a mí me pasa y yo tampoco lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, a veces es muy fácil hablar estando desde afuera. Pero bueno, es una película, así que podemos hacer el análisis. Ahora, bueno, la parte que es más desgarradora, que es el capítulo final. Yo creo que el capítulo final no le sobró ni le faltó nada. O sea, estuvo increíble, de verdad. Hay personas, yo estuve viendo como comentarios de que le parecía como unas cosas de relleno, que más bien debieron haber puesto el juicio, todas estas cosas, lo que dijo la psicóloga. No, estuvo increíble. O sea, de verdad, 1 hora y fue muy bien empleada. Nos mostraron cómo queda una familia después de estos eventos, cómo quedan a nivel de sociedad y de comunidad. Yo creo que eso es una realidad. Cómo quedan internamente y quedan muy heridos. Tanto el papá, la mamá, todos lo viven, la hermana lo vive de unas maneras muy duras. Algunas veces se podrán acompañar, otras no, probablemente. Me da la impresión de que esta familia
Intentó, bueno, lo mencionan, ir a terapia de pareja. A mí me sorprendió que siguieran juntos. Creo que es de esos eventos que hace que las parejas se separen. O sea, me parece que aunque haya mucho amor, hay veces que ocurren cosas que son tan duras que cuesta como atravesarlas, ¿no? Yo creo que esa es una de estas cosas que hace que las parejas se puedan separar. Cómo los trata la comunidad, ¿no? La vecina que está como constantemente pendiente de si pasó, si no pasó, cómo le dejan esos mensajes como tan feos también en la camioneta, cómo él trata de solucionarlo. Claro, yo creo que ahí vemos la versión como más violenta de este papá, sí, como muy desbordado, muy dolido, como sintiéndose como muy culpable. Yo creo que el sentimiento de culpa es muy significativo cuando él habla de, bueno, pudimos haberlo hecho mejor, ¿será que pudimos haber hecho más? Yo creo que sí, yo creo que sí había una posibilidad de haber hecho más. No porque estos papás hayan tenido la culpa, yo creo que hay un sistema que también los abandonó a ellos. Y hablo de sistema como, bueno, lo que está pasando en general en el mundo, ¿no? Porque bueno, algo que hablaba justamente como el director de esta película es de que pareciera que la crianza va mucho más allá de los padres y el colegio, sino que la comunidad también cría, el sistema también cría, la cultura también cría. O sea, la crianza es como un tema colectivo. Y yo estoy de acuerdo, porque fíjate que hay papás que, por ejemplo, en consulta me hablan de, bueno, yo trato de cuidarlos, trato de estar pendiente, estoy pendiente de que al colegio no le hagan bullying, que... Pero hay cosas que también se salen de las manos, que ven en internet, qué es lo que no ven, con quién hablan, con quién no hablan, cuándo juegan, con quién juegan. O sea, pasan tantas cosas que también para los papás es difícil, es difícil. O sea, incluso si uno está pendiente de que quién hace, quién no hace, pueden pasar cosas muy terribles estando en la casa, ¿sí? Imagínense ya cuando tienen como más posibilidades de salir, o sea, es difícil, yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles para los papás, para los hijos, para todos en general. Creo que esta película lo muestra, ¿no? Cómo esta paternidad también viene atravesada por sus propias heridas, por su propia relación con su padre, el abuelo de Jamie, cómo él quiso hacer algo diferente, pero bueno, todavía quedan otras cosas por sanar. Sí, a lo mejor, bueno, ya no le pegaba al hijo como a él le pegaban en su momento, pero también es conectarse un poco más emocionalmente con él. Yo creo que es un papá que también le cuesta procesar sus emociones. Eso hace que capaz no tenga las herramientas para poder procesar las emociones de Jamie. Su mamá me parece que es una mamá que puede guardar un poco más de silencio, que si bien tiene buenas intenciones y quiere acompañarlo y capaz tiene muchas más habilidades porque acompaña muy bien al papá, también creo que es una mamá que puede como quedar un poco bajo la sombra del padre. Bueno, se hace lo que se diga en esta casa el papá, ¿no? Si el papá está un poco más ausente, también haya como un poquito eso más dejado, ¿no? Por ahí. La escena final es una escena que rompe. O sea, es muy dura ver a este papá llorando, que además se tiene que ir como a otro sitio un poco más solitario para poder llorar con las ganas que él tiene de llorar de verdad. Porque claro, cuando está con la mamá es como lagrimeado, uno sabe que hay más como sufrimiento adentro porque no termina de salir. Claro, cuando él se va solo logra llorar lo que tiene que llorar de verdad con la intensidad con la que necesita. Y bueno, cuando arropa al osito de Jamie, yo creo que es el escenario como más triste y más fuerte porque, wow, o sea, yo creo que ahí eso habla como de su propio proceso, ¿no? El entender que hay una parte de él que también muere, que hay una parte de él que bueno, que Jamie ya no va a seguir siendo un niño, que ya esa infancia no es, quedó arrebatada, quedó perdida. Y este papá también hay una parte de él que queda como muy herida en todo esto, sabe que la familia también quedó muy herida, sabe que la hermana quedó herida, siente tanta culpa que hubiese deseado hacer algo diferente. Yo creo que esa escena es muy dura y que simboliza muchas cosas. Y esto es una realidad que sí viven como algunas familias. No solamente como con este tipo de escenarios legales, sino pérdidas de hijos, abortos, ¿sabes? Pérdidas familiares, familiares que van a la cárcel pero por otros temas, por consumo de sustancias, el dolor que se está viviendo, como todo este tema de qué está pasando con estas masculinidades, qué está pasando con este dolor, qué está pasando con los sentimientos masculinos, cómo se están creando los nuevos hombres, ¿no? ¿Qué significa para ellos ser hombre? Yo creo que estas preguntas son las que trae esta película. Cómo se manejan ahora las cosas en el colegio, cómo podemos cuidar un poco más nuestros hijos.
Yo creo que es ese tema de escuchar un poco más, de permitir desplegar algunas cosas. Y, y yo creo que es una serie que está muy bien lograda. Creo que deja muchas preguntas abiertas para que nos las preguntemos. Y, y la verdad no tengo más nada que decir. Me pareció que está excelente. Ojalá tenga un impacto, ojalá que tenga como más movimiento, no solamente, bueno, vimos esto y ya pasó. Ojalá, yo le tengo bastante fe, pero bueno, esto llegó hasta acá. Me parece que estuvo muy interesante haberla visto, me gustó mucho, creo que habla de muchos temas y espero que también la puedan disfrutar de aquella forma, ¿no?